Está Ana Miravalles aquí en el estudio Henry Chiroyola de FM de la Calle. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Licenciada en Historia, en Ferro White, en distintos roles desde sus comienzos, ¿no? Desde sus comienzos, Desde sus comienzos. Sí, 2004. Ahora al frente del Archivo y Museo Histórico. Así que vamos a hablar de historia un poco, que es hablar de presente siempre de alguna manera, Siempre, ¿no? siempre. Yo venía sí. Uno lo usa como una excusa a veces, claro, para plantearse cuestiones. Yo venía pensando cómo empiezo esta conversación y me estaba acordando de una expresión popular, que es la siguiente: vos no sabés a dónde estás parado, ¿no? Que alguien le puede decir cuando alguien anda desubicado en la vida. Bueno, a mí me pasa desde que nací más o menos, pero pensaba que en esta ciudad en particular, tal vez en otras ciudades ocurre lo mismo y uno, como vive aquí, se piensa de esa forma. Uno no sabe dónde está parado, en el sentido de que, con excepción de algunas marcaciones, referencias históricas, esos cartelitos azules que se ven por ahí por las calles, que además hay que tener muchas ganas de sentarse a verlos, es difícil tener referencia de dónde está uno parado, es decir, mirar la ciudad como si tuviera justamente historia, peso y sobre todo que sentido. No sé cuál es tu percepción de eso. La tuya no es, porque claramente vos mirás la ciudad como persona común y corriente, pero sí, también como historiadora. Pero no sé, digo, en la escuela no se enseña, salvo algún que otro que tenga ganas en la escuela pública, primaria, ni por ahí alguno tiene alguna iniciativa, algún profe, pero no es sistemático. Y así en general en las instituciones. Entonces, ¿cómo ves vos este vínculo entre dónde uno está parado, lo que pasó y desconocer absolutamente el sentido de...? Yo creo que una de las razones puede deberse a que durante muchísimo tiempo en el relato de la historia de la ciudad han prevalecido algunos mitos, mitos y algunos, no los llamaría prejuicios, pero sí, conceptos fundantes que marcaron de alguna manera la posibilidad de acercarnos a algunos aspectos del pasado y a otros no. Pienso, por ejemplo, en esa oposición entre civilización y barbarie, que fue todo el concepto que articuló el relato de la fundación de la ciudad, hasta que yo fui al secundario, se seguía contando esa historia, ¿no? Así, en ese sentido, como pensar la ciudad como un fuerte, como un lugar de defensa. El manual de historia de Bahía Blanca. Claro. No tanto eso, porque ahí en ese manual de historia de Bahía Blanca, el 78, hay muchos artículos que en realidad abordan cuestiones políticas, sociales y económicas más complejas. Yo me refiero más al relato público, ¿no? A lo que, no sé, en los medios, en aquellas épocas, los festejos, y lo que se enseñaba en las ciudadanas escuelas. Entonces daba la impresión de que esa historia había ocurrido en un pasado remotísimo y en otro espacio, realmente. Porque, por varias razones, una de las causas yo te decía, por un lado estos prejuicios, estos conceptos, no son prejuicios, son conceptos que articulan los relatos. Uno es ese, la ciudad como un fuerte, como un lugar de defensa. Otro, el concepto de progreso, la idea de progreso. Entonces, como que la ciudad, me refiero a las descripciones que de la propia ciudad se hicieron desde el principio, siempre se la pensó como algo que iba a ir hacia adelante y hacia arriba. Eso permanece, ¿no? Sí, pero yo creo que hubo un momento en que eso fue tan fuerte que hubo como una mirada, no digo despectiva, pero se pensaba con una mirada superadora del patrimonio edilicio, de ciertos aspectos de la historia, que uno los puede comprenderlos cuando mira el contexto político, ideológico de esos años, estoy hablando de los años 50, 60, 70 de este siglo. Entonces el concepto de ciudad fuerte, el concepto de progreso y esta sensación de que Bahía ha tenido varias fundaciones, entonces como que cada fundación va generando una superación de la anterior, como que lo anterior queda remoto, lejano, entonces yo creo que exacto, no hay continuidad. Entonces, al perder está bien, claro, al pensársela como una fundación, que es un arrancar de cero,
ese concepto que se difundió hace unos 20, 25, 30 años, esto de la tercera fundación de Bahía Blanca, hace como que de alguna manera lo anterior quede... Por ahí para quien no esté... Exactamente, entonces genera eso como me parece a mí, por supuesto estos son percepciones personales, como un cierto desapego al propio... No al patrimonio arquitectónico. Hay muchísima gente que lo valora, que lo aprecia, pero lo aprecia de una manera cada edificio como si fuera una cosa aislada y singular. Qué lindo la municipalidad, qué lindo el teatro municipal, qué lindo el club argentino. Y eso es una mirada como en el cuento de Caperucita Roja, que está Caperucita delante del lobo y le dice, ay, pero qué dientes, qué manos tan grandes que tiene, qué ojos tan grandes que tiene, qué nariz tan grande que tiene, y no ve que en realidad tiene un lobo, o sea, no ve el conjunto. Entonces me parece que la mirada patrimonialista que por ahí ha prevalecido desde que estos temas desde los temas de patrimonio se han recuperado, han tendido a valorar puntos así aislados y fuera de contexto, tratando de relacionarlos con movimientos artísticos europeos, cosas clásicas, en vez de pensar, bueno, a ver, esta manzana o esta cuadra, ¿por qué hay tantas casas hechas por el arquitecto Luoni? Bueno, o sea, más allá que las casas sean, no importa si son lindas, feas, pero contexto bueno, y sentido por decir, a eso pensar, claro, ¿por qué en la zona del barrio Almafuerte hay varias casas que tienen como un jardín adelante y tienen bow window? Bueno, entonces te explica, bueno, digo, ese tipo, no hubo una mirada de ese tipo. Entonces, eso tal vez explica un poco ese desapego y ese no saber, no tener conciencia de dónde se está parado, porque creo que lo que falta es una visión de conjunto del pasado de la ciudad. Y eso, ¿desde dónde debería podría abordarse? Me refiero, desde la universidad pública, desde una instancia de articulación entre el gobierno municipal, los museos, un departamento en particular, el Instituto Cultural, sea cual fuera, digamos, la gestión, desde la educación pública provincial. ¿Desde dónde se aborda que una ciudad tenga conciencia de su pasado, de su presente, digamos, de su historia? Y una mirada a esto que vos decías, integrador. De conjunto. Sí. En estos últimos años, en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, la verdad que han hecho unos trabajos, se vienen haciendo desde hace unos 15, 20 años, unos trabajos excelentes de historia de la ciudad que, bueno, son muy útiles, ¿no?, para uno que está interesado en el tema y para leer. Sí, pero hay que tener interés e ir a buscarlo. Exactamente. Digamos, ¿no? Los trabajos muchas efectivamente, hay mucho laburo y muy interesante. Por eso arranqué por ahí, digo, hay mucho trabajo de investigación y muy valioso. Yo creo que instituciones como las nuestras, como los museos, podemos funcionar como un rol de mediación entre ese saber académico, minucioso, preciso, que a veces está expresado en un lenguaje, bueno, en una jerga que por ahí no es tan fácilmente legible, y generar distintos proyectos que pueden ser desde textos, muestras, charlas, talleres, y sobre todo yo creo que lo más importante es en instituciones como las nuestras, porque no es responsabilidad de la universidad, creo, o podría serlo en los profesorados, el trabajo con los docentes, porque en definitiva esa percepción se va cultivando desde que los chicos son chiquitos, y es un trabajo capilar fundamental que hacen tanto las maestras y los maestros de escuela primaria como los profesores y profesoras en el secundario, ¿no? En última instancia era construir un enfoque que atraviese la curiosidad y la práctica después docente. De todas maneras, tal vez no sería oportuno, ¿no? Por ahí, ahora que se acerca el Bicentenario, puede ser una buena oportunidad para hacerlo, generar algún tipo de material, no digo didáctico con actividades didácticas infantilizadas, sino un texto que sirva de base con estos, bueno, en los últimos años se han planteado algunos temas. La historia uno puede pensar, bueno, estamos hablando siempre a partir de, no sé, los pueblos indígenas de nuestra región, de la fundación de la ciudad. Digamos que el periodo es bastante acotado, pero bueno, se han tomado desde estos últimos años puntos de vista que permiten releer
muchas veces las fuentes o descubrir incluso textos que uno por ahí pensaba que no tenían ninguna relación, con enfoques nuevos, interesantes, qué sé yo, las relaciones interétnicas, por ejemplo, en nuestra región, la situación de las mujeres, la situación de los trabajadores y las trabajadoras, que eso es interesantísimo para volver a releer otra vez desde que tenemos prensa escrita en nuestra ciudad a partir de 1880 y algo, no recuerdo el año exacto. Pero si uno va leyendo y empieza a leer entre líneas o leyendo a veces noticias o cositas que parecen así insignificantes, se van encontrando cuestiones como estas, ¿no? Ya te digo, la relación con los pueblos aborígenes y el mestizaje, que ese es otro aspecto que muchas veces en el relato habitual se pasa, pareciera como que los pueblos, como que los indígenas fueran una entelequia que se terminó con la conquista del desierto, cuando en realidad, nunca hay líneas divisorias, no, y aparte que separen totalmente. Son procesos de hubo un proceso de integración, de interrelación. Entonces los pueblos originarios, te nombro algunos de los nuevos enfoques así, o de los últimos, estos últimos años, 15, 20, no es que son nuevos como una gran novedad, pero en comparación con ese relato hegemónico que hubo hasta hace 30 o 40 años, estos temas plantean como una visión de la ciudad interesante, el higienismo, por ejemplo, ver los hospitales, las enfermedades, el trabajo con la salud que se hizo en distintos momentos, el tema de los conflictos laborales, los conflictos de trabajo. A mí ese es uno de los temas que más me interesa y que me parece que todavía tenemos muchísimo para investigar y para profundizar, porque se relaciona también con temas vinculados a la inmigración. La inmigración, pero no la inmigración pensada como una epifanía o como, no sé, como si los inmigrantes hubieran descendido de los barcos para redimir a no sé quién, sino tener presente que desde que se cava un pozo acá, se hinca una pala en la tierra para armar algo que va a implicar vida sedentaria en este lugar, estamos hablando siempre de migrantes, porque siempre, desde ese día, desde antes incluso que se hinque la pala, porque antes llegaron unos cuantos, llega gente de todos lados. Entonces, cuando uno habla de inmigrantes, en realidad está bueno ampliar ese concepto, trabajarlo mucho para pensar, la gente que fue habitando Bahía Blanca a lo largo de los años, llegó desde distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, desde muchas otras provincias de la Argentina, provincias del norte sobre todo, países limítrofes, uruguayos. Hubo una época acá en Bahía Blanca, había una enorme cantidad de uruguayos, y así, uno sigue buscando y se da cuenta que otro mito acá que tiene que ver con nuestra ciudad es el de que muchos inmigrantes llegaron a través del puerto de Ingeniero White, y eso encima, esto es un paréntesis que hago en lo que estabas comentando recién, encima el Museo Histórico tiene la, entre comillas, fortuna de estar en el hermoso edificio que tiene como título Hotel de Inmigrantes. Entonces, claro, la mayor parte de la gente, pero con justa razón, vienen pensando, yo quiero encontrar si tiene el registro de mi abuelito, que era inmigrante y que llegó a Guaite, o que calculo que llegó, entonces, Pero no funcionó mucho tiempo. 2 años nomás fue hotel. Durante todo el resto fue cuartel militar. Claro. Entonces te estaba comentando esto de los nuevos enfoques, de la historia del trabajo, historias de los niños, el tema de las migraciones, como siempre, muchas veces, así el lugar común para estudiar inmigración es la inmigración ultramarina de principio de siglo, 1880-1914. Pero después hubo otra oleada inmigratoria fortísima después de la Primera Guerra Mundial, a partir del año 1923-24, hasta los años 30, que ahí se cierra, y después la política inmigratoria que se abre en la época peronista, y ese ciclo de inmigración, españoles, italianos, y gente del este de Europa, en un momento que las nacionalidades están cambiando de denominación por los cambios. Entonces, pensar la inmigración no como un proceso de nacionalidades o de, entre comillas, 20 comillas, colectividades, palabra que yo detesto en este tema. A ver, ¿por qué? Sino pensar estas migraciones como, gente que viene con toda una historia, probablemente que han migrado antes en Europa o en América Latina, antes de llegar a nuestra ciudad. Entonces, todo eso me parece que es interesante por ahí para repensar la historia local. ¿Por qué decías que odiabas la palabra colectividades? Porque la palabra colectividad me hace pensar a mí en un grupo étnico que cerrado, llega o nacional,
que permanece cerrado, exactamente, claro. Y que permanece cerrado, en el cual los matrimonios son endogámicos, que conservan el idioma, conservan la escuela, y un sentimiento como de nostalgia de un paraíso perdido. No, bueno, sí. En algunos casos, por supuesto que hay colectividades que ya tienen un uso histórico y específico de esa palabra, sí, claro, sí. Entendámonos, pero por lo general, cuando se hace la fiesta, eso es una opinión personal, cuando se hace la fiesta de las colectividades, yo digo, claro, estamos volviendo para atrás en este tema un montón, porque de la inmigración griega, bien, pero el territorio del cual vinieron la mayor parte de los griegos que están sobre todo en el puerto Ingeniero White, cuando llegaron, eso no era Grecia, no era la nación Grecia, claro. Era un territorio griego, pero no era la nación. Inmigración italiana, o sea, hasta 1918 la zona del Friuli, del Trentino, del Véneto pertenecían al Imperio Austríaco. Entonces todos esos inmigrantes, sumados a los actualmente croatas, en aquella época eran todos partes del Imperio Austríaco. Me estoy acordando en este momento de una conversación con alguien que ya no está, Edgardo Fernández Estaco, docente también de la universidad, que él decía, yo me estudiaba, él estaba aburrido en su pueblo, atrás de medio, no me sale Nicolás Levalle, y se había estudiado, claro, todo el mapa político en un momento, él nació en el 35, ponele que en el 40 y pico. Después cambió todo, bastantes veces, pero sobre todo con la caída de la URSS y demás. Y yo le sigo llamando a los países como los había estudiado, digamos, ¿no? Y a veces cambia tanto el mundo, es mucho más dinámico que estos bloques que que los relatos van armando, ¿no? Que incluso en la propia vida de las personas, esos cambios que después se ven en manuales de historia o en libros de historia, acontecen y no tomamos registro, así como cambian los propios las propias fronteras, incluso no necesariamente estatales, sino culturales, digamos, ¿no? Migraciones internas, ese sería otro aspecto, ¿no? Para analizar de la cuestión, claro. Estamos con Ana Miravalles. Estamos haciendo una entrevista o una conversación, pero quiero ir al género entrevista en la historia. Han trabajado mucho desde Ferro White en este sentido, porque claro, es historia reciente lo que estaban construyendo, pero si bien muchas personas ya conocen del trabajo de Ferro White, que es un museo con un trabajo y un enfoque particular, en general, digo, no solo en la ciudad, me gustaría ahora a tantos, están por cumplir 20 años de la apertura, ¿no? Al público. A 2 décadas de ese comienzo de trabajo, si vos mirás a la Ana de entonces, antes de empezar a hacer esas notas y demás, ¿cuánto te cambió, que venía de dar historia clásica, ¿no? Griega, cuánto te cambió esa práctica en tu perspectiva y también personalmente, ¿no? Porque uno es profesional, pero es un ser humano. Totalmente. Claro, yo venía de la universidad, sí. Hice estudios en filología clásica, griego y latín. De hecho, escribí una tesis sobre Tácito, el historiador latino. Sí. Claro, en llegar, bueno, después por distintas razones surgió la posibilidad de trabajar, no trabajar más en la universidad y poder ir a Ferro White. Sí. Claro, fue como encontrarme en un mundo, no digo completamente distinto, porque a mí la historia de la ciudad siempre me había interesado, pero sí lo más fuerte para mí fue la posibilidad, y eso se lo agradezco muchísimo al director de Ferro White en aquella época, que era el arquitecto Reinaldo Merlino, que una de las primeras consignas de trabajo que me dio fue hacer entrevistas a ferroviarios. Andá a entrevistar, entonces cada ferroviario que venía al museo, claro, yo al principio no tenía ninguna experiencia en eso. Y bueno, me encantó, no solamente que me encantó, sino que me cambió profundamente, porque cuando uno aprende, ¿no?, las técnicas del oficio, de escuchar al otro cómo te va dando como ciertos pies para volver después a hacer preguntas, o estas personas que en el primer momento, en el primer contacto y el primer momento necesitan contarte la experiencia traumática, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, con los ferrocarriles, era, y más hace 20 años, bueno, ahora tal vez vuelva a hacerlo, los despidos, los retiros voluntarios, en fin, la jubilación reciente, las jubilaciones mal liquidadas.
Entonces, la destrucción de toda una identidad la también, posibilidad de escuchar esas historias, de ir conociendo, y sobre todo haber tenido la maravillosa oportunidad de haber conocido gente de todo tipo, un amplio espectro de condiciones socioeconómicas, culturales, de trabajo. Entonces eso creo que me permitió tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más humana. Hay un historiador griego que escribió de todas maneras en la época del Imperio Romano, que se llama Polibio, y en el libro 12 de su obra dice, se enoja con los historiadores con los historiadores de sillón, dice, los que están encerrados. Para hacer historia hay que ir, caminar, hablar con la gente, ver el lugar donde ocurrieron los hechos, ver las cosas que quedaron de aquella época y analizarlas, ¿no? Pero eso de salir, de moverse. Entonces, para mí, yo muchas veces decía, me siento como que soy la buena alumna de los historiadores antiguos, de los historiadores clásicos que decían, la mejor historia, la historia más reciente, más interesante, la historia reciente. Y esto, ¿no? El hecho de salir, de moverse, de sentarse después, por supuesto, estudiar, porque si uno no lo hace, no hay resultados valiosos, pero sí equilibrar eso, ¿no? Ese contacto con los protagonistas, en este caso, porque se trata de historia reciente, ¿no? Es más fácil. Pero además uno después puede buscar otras cosas y demás, pero ¿cuántos hubieran querido tener vivo? ¿Cuántos historiadores que tal vez estaban trabajando cosas hace 500 años hubieran querido tener vivo para entrevistar al protagonista? Sí, eso. Por eso yo estoy comentando este entusiasmo desde la circunstancia específica y concreta que fue abordar la historia del ferrocarril. Quiero decir en Bahía Blanca, en nuestra zona. Aquellos más conservadores que cuestionan ese tipo o cuestionaban, ya no sé si existe eso, ¿no? De método, se pierden en realidad que, de última instancia, estamos hablando de las vidas. Yo creo que los cuestionamientos al método con las entrevistas, que para mí erróneamente se llama historia oral, porque para mí la historia oral sería otra cosa. Lo que habitualmente se llama historia oral, que es hacer entrevistas, a veces uno había ido viendo, ¿no? Que queda, por ejemplo, circunscripto a una sola entrevista. Claro. Sobre un tema. Tenemos que hablar sobre tal tema, vamos a entrevistar a una persona. O se toman al pie de la letra los datos y la información. O sea, la entrevista a mi modo de ver, por el amor de Dios, a mi modo de ver la entrevista, lo que te da es ese aspecto humano, ese aspecto de la vivencia. Pero yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en Ferroguay, estaba la cuestión de las huelgas. Entonces, cuando yo entré me decían todos, la huelga del año 61, que fue la huelga larga y qué sé yo. Entonces, así como un momento, en ese momento mi consigna no era ponerme a estudiar en profundidad ese tema, sino era entrevistar al ferroviario. Entonces, cuando estaba entrevistando gente, ferroviarios algunos de ellos que habían participado, me empezaban a decir, no, claro, esa huelga larga en la que estuvimos todos presos. Entonces yo, buenísimo, cuénteme. Entonces, durante mucho tiempo yo hacía entrevistas, pero siempre había algo que no me encajaba, porque entonces me empezaban a contar, nos reunimos todos en la plaza, éramos como 2000, marchamos todos los ferroviarios por la avenida Len, nos llevaron hasta allá, después salieron los conscriptos, que muchos eran compañeros nuestros, nos apuntaron con las armas, nos llevaron. Y yo decía, pero hay algo acá que no, hasta que un día en una entrevista en particular, uno me hace, yo le digo, claro, porque eso ocurrió en esto de este episodio tremendo, ¿no? Que los llevaron a todos presos, algunos en la cárcel, otros a la base naval. Fue en el año 61 y mi entrevistado me dice, no, en el 61, a ver, espera que hago la cuenta, porque yo cuando pasó eso todavía no estaba casado, eso fue en el 58. Entonces, a partir de ahí, volví a mirar las entrevistas que había hecho antes, en ninguno de mis informantes me había aclarado. Entonces, no fue ahí lo que hay que hacer es, a mi modo de ver siempre, por supuesto, es ir a corroborar esos datos duros con los que uno puede encontrarse en las entrevistas a otro tipo de fuentes. En este caso, ¿qué hice? Fui al diario, a la Biblioteca Rivadavia, buscar los diarios del año 58 y efectivamente, entonces eran dos huelgas distintas. Pero claro, ¿qué pasa? En el relato, miradas, estas entrevistas que yo te cuento son en el año 2003, 2004, 2005, 2006, hasta 2009, ponele.
miradas por estas personas, esas huelgas miradas así 50 o 60 años antes, es como un único gran pozo, un único, y aparte superpuesta a los relatos posteriores, ¿no? De la represión o de que entonces, claro, en el momento que te lo relatan, te lo están relatando con esa distancia y bueno, y con esa imprecisión que no permite recordar. Entonces, me acuerdo que en ese momento hicimos en el museo un trabajo que era como ir marcando esto, como la memoria muchas veces, que es lo que uno trata de explorar cuando hace entrevistas, trabajando en historia, la memoria tiene ciertos caminos, ciertos recursos, ciertos olvidos, ciertas reiteraciones, reconstrucciones. Que eso es lo que... Reconstrucciones. Muchas veces las personas cuando ya han leído sobre el tema o han escuchado a otros hablar sobre el tema, la entrevista ya es distinta. Porque ya entonces incorporan, entonces en el relato de su propia experiencia te agregan cosas. Es interesante, es fundamental, es interesantísimo eso, porque entonces es eso lo que uno analiza o estudia o toma en cuenta cuando hace un trabajo en base a entrevistas, ¿no? Estamos conversando con Ana Miravalles hasta las 19. Segundo bloque con Ana Miravalles. Hay una canción que dice "Alguien en el mundo piensa en mí", y yo creo que el hecho de que un historiador, un periodista, una historiadora, una periodista convoquen a una persona que fue parte de determinada situación y le digan "quiero escucharte", es fundamental como reconocimiento para esa persona. ¿Es así? Eso ha sido uno de los aspectos para mí más importantes y más valiosos, ¿no? Sentir que estas personas se sentían reconocidas, valoradas, y sobre todo porque, claro, como al tratarse de un trabajo sobre de historia del trabajo, al principio, viste, cuando uno empezó con este proyecto, decían, no, tenés que ir a entrevistar al jefe, tenés que ir a entrevistar al superintendente. O al secretario de gremio, claro, o a... Después, cuando uno empezó a entrevistar, pero inmediatamente empezás a entrevistar desde todo tipo de trabajadores, peones, oficiales que trabajaron ahí con distintos oficios, viste, así, herrero, fundidor, carpintero, pintor, de todo. Y entonces, claro, a veces pasaba con algunas personas que uno les llamaba, le proponía hacer una entrevista porque estamos haciendo una historia del trabajo, y empezaban, pero yo, ¿qué te puedo decir? Si yo era peón y estaba ahí todo el día juntando clavos. Y yo decía, bueno, eso es exactamente lo que a mí me interesaría que usted me cuente, y cómo lo vivió. Entonces, a partir de ahí, esa persona, y claro, y por supuesto, cada persona es un mundo, y entonces, bueno, eso me parece, a mí por lo menos me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Para quienes hagan este tipo de trabajo con entrevistas, que no tomarlo simplemente como un instrumento así para la tesis o para el artículo que está escribiendo, sino no olvidarse del compromiso emocional que significa para la persona entrevistada brindar su historia. Está construyendo la historia la persona. Claro. Si bien vos no vas a tomar como profesional literal, como decías, vas a hacer un contraste, un estudio, un trabajo, pero puede dar su testimonio, que es fundamental, da sentido. Yo estaba pensando en esta misma línea respecto de esto de pensar a veces la historia como afuera de las cosas, o como podría ser en el caso de la filosofía, hasta aquí la filosofía, hasta aquí mi vida personal, hasta aquí la historia y hasta aquí mi vida personal. Y quería preguntarte respecto de, o instarte a alguna opinión, alguna referencia respecto de este tema entre la vida personal y la historia. Voy a poner un ejemplo autorreferencial, que no hay que hacerlo en general en las entrevistas, pero esto lo hemos planteado como conversaciones, más como entrevistas. Problema, me encanta. Yo vengo de una familia, bisabuelo conservador, abuelo peronista, padre menemista. Después cambió. Después del 99, con Néstor Kirchner cambió, digamos. En un sentido positivo, es decir, hacia la centroizquierda, desde mi punto de vista. Pero bueno, retomo. Bisabuelo conservador, abuelo peronista, padre menemista, un tío abuelo, todos trabajaban en la CAP, claramente, ¿no? En el frigorífico en Cerri. Un tío abuelo que era gerente. ¿Cuál versión tenía yo? Mi abuelo era un viejo cajarrabia, mi abuelo era camionero, era operario, y mi tío abuelo era el más simpático, el que siempre tenía tiempo, te recibía, te convidaba siempre tenía cosas en la casa, materiales.
Con el tiempo me entero, por casualidad, en el secundario, en una charla que organizamos con el centro de estudiantes entonces, y que fue una estudiante de Historia de la UNS, que luego hizo su tesis respecto de esto. Me entero que en el 55 hubo un incendio autoprovocado en la CAP, y que a mi abuelo lo habían echado por honesto. Entonces, porque no quería vender combustible, hacer una serie de tramoyas que se le planteaban a algunos camioneros, que mi tío abuelo era parte de quienes habían, los gerentes que habían autoprovocado el incendio. Y entonces, claro, uno era un viejo amargado cascarrabia porque lo habían perseguido, y el otro que era piola porque siempre le había ido bien, había estado en el acomodo, bueno, entonces... Y además, claro, después leyendo en toda historia, digo 55, claro, la fusiladora, los bombardeos en Plaza de Mayo, el antiperonismo que avanza, el antiperonismo más allá de Perón, el gorilismo, digamos, el antipueblo que avanza en ese momento, y por eso pueden que echar a 500 trabajadores, entre ellos los delegados sindicales, los más combativos, y cobrar el seguro, modernizar el frigorífico, entre comillas, y hasta ahí todo ganancia capitalista. Entonces yo digo, claro, no está ahí la historia en los libros, y yo entendí a mi familia después de manera muy distinta, y si bien era un viejo cascarrabia, mi abuelo también, logré entender un montón de cosas más de cómo venía justamente la historia. Todo esto es para preguntarte, ¿cómo hacemos con esto de pensar la historia como algo extraño, como si no nos estuviera atravesando todo el tiempo, y cómo reintegrarla, o cómo ves esta relación? Bueno, yo creo que por un lado lo planteas a nivel así personal, como sí. gente, o sea, algo que como una lectura que, pero eso por supuesto tendría que depender de los intereses de cada uno, ¿no? Sí. O de las necesidades emocionales de cada uno de conocer el pasado de su familia y poder vincular ese pasado justamente con esos hechos que trascienden lo singular, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la comunidad, con la sociedad, donde uno está viviendo. Eso por un lado permite conocer a veces cosas, que a uno no le hubiera gustado tanto, o terminar de admitirlas, porque sí. Y a la vez te da un sentido de comprensión también, claro, de entender por qué en determinadas épocas, qué sé yo, mi padre, por ejemplo, pensaba de una determinada manera, que yo lo miro ahora, me parece espantosa en sus concepciones, pero bueno, pero uno leyendo y buscando ese contexto así de historia más amplio, puede entender qué mecanismos eran los que estaban dando vueltas en el aire para que, no sé, una persona de la edad de él o él tuvieran un cierto modo de pensar la vida, ¿no? Creo que los tiempos no ayudan a ese pensamiento, a ese tipo de pensamiento histórico. Sí. Hay el libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451. Hay un episodio, o sea, básicamente el argumento es que en esta ciudad, en este mundo distópico, deciden destruir todos los libros para que la gente no lea, y está escrito en el año 56, Sí. Y cada persona o cada familia está en una casa, en habitaciones que está toda rodeada de pantallas, y charla a la distancia con otras personas, ¿no? Y hablan, o ven espectáculos y charlan estupideces, así, cosas. El protagonista, en un determinado momento, tiene un par de libros guardados bajo su almohada, con terror, porque el método era ir con un lanzallamas a incendiar casa, libros y persona que estaba adentro. Llega el bombero, que era medio conocido de él, y se ponen a charlar de una cosa, el tipo sentado sobre el almohadón tratando de tapar su libro, y el bombero le dice: no, pero fulanito, no, es que no hay que tener libros, no hay que leer, vos ponele a la gente a aprender datos de memoria, y que sepan entonces cuánto mide la torre de no sé qué, a qué distancia está tal ciudad de la otra, cuántas montañas hay en no sé qué, y no le digas ni media palabra ni de historia, ni de filosofía, ni de sociología, porque si se les da eso, van a empezar a atar cabos
y van a empezar a entender cosas que no les van a gustar mucho. A mí ese pasaje me encantó cuando lo leí, o sea, me encantó y me abrió la cabeza y digo, claro, no, a veces hay como un concepto de estudiar historia o de saber historia o de que puede quedar circunscripto al hecho de saber datos, tal cosa ocurrió en tal año, tal cosa ocurrió en tal otra, y en realidad es un tipo de conocimiento en el cual uno necesita hacer justamente estas conexiones, como la que vos contabas recién, ¿no? Decir, bueno, relaciono el 55 con lo que pasó en el frigorífico. Me da la impresión de que en estos tiempos, en un sentido así, a nivel de medios de comunicación, a nivel de uso de redes sociales y de esa cosa chispeante, ¿no? Sí, de las historias de Instagram o de Facebook que pasan un segundo y ping, ping, es todo como destellos que se van uno tras del otro y como que generan como un aturdimiento. De todas maneras, yo no soy apocalíptica, siempre tengo una visión optimista porque pienso que... Por conocer la historia, y conozco... No, y aparte, bueno, por suerte conozco muchos docentes, tanto de historia, de filosofía, de letras, jóvenes que tienen una visión justamente que les permite hacer estas reflexiones y hacen un trabajo excelente con sus alumnos, y en eso tengo un optimismo pedagógico total, porque yo creo que es fundamental el trabajo que hacen muchísimos docentes con sus alumnos para justamente plantearse preguntas, reflexionar, analizar la realidad. No importa después si no se acuerdan en qué año ocurrió tal cosa, o cómo se llamaba así como un dato aislado, sino plantear cuestiones que tienen que ver con el pasado, tanto del país como de la región o de la ciudad o lo que sea, pero cuestionarlas. Y bueno, entonces, a ver, ¿por qué? No sé, digo algo así al azar, que es lo primero que se me viene. ¿Por qué el barrio en Bahía Blanca tal tiene este tipo de construcciones? Bueno, porque tal cosa. ¿Nosotros dónde vivimos? Entonces, y eso te trae inmediatamente a una cuestión actual. ¿Por qué las clases medias acomodadas ahora están viviendo todas en estos barrios nuevos, detrás del arroyo, a partir de los años 90? Quiero decir, siempre los planteos, siempre. Digo, y sigo con el hilo de lo que estaba diciendo respecto a estos docentes, que por suerte hay muchos que hacen este tipo de cuestiones, plantean a sus alumnos adolescentes este tipo de cuestiones, y no solamente desde historia, sino que lo hacen desde sociología, desde construcción de ciudadanía, política y ciudadanía, o sea, hay muchas materias, literatura. Y entonces, bueno, a pesar de los tiempos que corren, yo creo que es fundamental no perder la esperanza y no dejar de hacer eso. Hay mucha gente que labura y no tiene tanta prensa, lamentablemente. Traje para jugar contigo unos libros que van a oficiar de disparadores, no para hablar de ellos, pero vos, como decías, trabajaste inicialmente y fue tu tesis desde la filología y con griegos, ¿no? ¿Qué te queda y latinos? ¿Qué te queda de esa? Yo creo que todavía en las universidades uno ingresa, por lo menos en filosofía y en otras carreras, y todavía le dicen la historia empieza con los griegos. A veces dicen que la historia empieza con los griegos, y no es así, pero es una forma de decir la historia empieza con los griegos en lugar de contar otra cosa, cosa que han cuestionado algunos. Bueno, pero no nos vamos a meter ahí, sino de esa formación. Después están estos últimos 20 años de trabajo a los que ya hicimos referencia. ¿Qué te queda todavía? ¿Qué valorás? Yo tengo la sensación que desde que entré a la universidad hasta el día de hoy estoy estudiando variantes de siempre lo mismo. Ajá. Porque cuando empecé a hacer el posgrado en clásicas, me incliné por la historiografía, o sea, es cómo se cuenta la historia. Entonces, bueno, tuve la suerte en aquel momento, por unas circunstancias favorables que se dieron, tuve una beca del CONICET, además, y esto quiero remarcarlo, una beca del CONICET que me permitió durante 5 años hacer esta investigación. Que ahora está amenazado, como está amenazada la universidad pública por el gobierno que encabeza Javier Milei. Sí. Tuve la suerte de tener un director de tesis especializado en estos historiadores latinos. Trabajábamos con Salustio, Tito Livio y Tácito, sobre todo. Y entonces en la obra de Tácito, bueno, yo estudiaba y cursé en historia. Cuando yo estudié la carrera de historia ya no estaban las materias de clásicas, así que las cursé. Después que terminé, cursé latín, griego, cultura clásica, hice varios seminarios.
Y de hecho mi director en CONICET fue Rubén Florio, ¿no? El profesor de latín y de literatura latina. Tuve la suerte para hacer este posgrado de un director inglés que se llama Tony Goodman, que es especializado en estos historiadores latinos, y entonces trabajamos, y yo trabajé en esa tesis, en ese trabajo. La obra de Tácito cuenta, son dos obras, una son las historias y otra los anales, y cuenta la historia reciente, porque son historiadores que no trabajan así con la historia mítica. Claro. Pero a pesar de estar en el hilo principal del relato, tanto en historias como en anales, Tácito hace digresiones. Por ejemplo, cuando un personaje llega a ver la tumba de Alejandro, cuando el personaje llega al templo de Serapis en Egipto. Entonces, cuando llega el personaje al templo de Serapis, dice, bueno, y ahora lo dice de otra manera, ¿no? Les voy a contar quién era Serapis. Entonces, en esas digresiones hace como un panorama de una historia mítica, de historia de costumbres, de cómo se formó tal pueblo. Entonces, en párrafos muy breves, Tácito era un genio en eso. Sí. Entonces yo tomé como tema de tesis esas digresiones. Y esas digresiones están basadas en sitios históricos, templos que estos personajes visitaban, el lugar donde ocurrió la batalla de Accio, por ejemplo, donde estaba el templo de Afrodita, o en fin. Entonces, para preparar esa tesis, estudiando por supuesto el texto latino, leí un montón sobre sitios históricos, sobre la forma como se recupera. En otra digresión cuenta en un templo donde había muchísimos objetos, entonces hace como una descripción rápida de los objetos y por qué eran esos objetos los que estaban ahí y no otros. Entonces, ya en aquel momento me puse a estudiar sobre cómo se forma la colección de un museo, cómo se valoran los espacios, en fin. A pesar de que parece algo tan remoto, en realidad, el punto de repito lo mismo. De Tácito era el mismo, en algún sentido, ¿no? Historia reciente de él. Exactamente, era reciente de él, pero digo, para mi interés, Sí. para mi formación, el hecho de haber estudiado en la obra de Tácito, estas digresiones que tienen que ver con esto del extrañamiento, ¿qué relato hacen? Porque en algunos pasajes de estas digresiones hay algunas citas, entre 20 comillas, ¿no? Invento de Tácito, por supuesto, pero bueno, ¿qué palabras les atribuye él a los embajadores que vienen desde Grecia? Entonces hacen referencia a episodios míticos y episodios históricos. Tácito es sumamente crítico, es totalmente ajeno a la historia mítica y todo eso, así, absolutamente pragmático en su planteo. Para lo que voy es esto, que cuando yo termino la tesis sobre Tácito y sobre estos temas, a los 2 o 3 años surge la posibilidad de trabajar en Farro White. Entonces, y ahí me encuentro frente a una usina que está en ruinas, un taller, todo un sitio que tiene que ver con la otra usina inglesa que está ahí de costado, los elevadores. ¿Qué lectura se hace desde el museo, porque todavía se sigue haciendo, ¿no? De todo ese espacio, o sea, no pensar cada cosa aislada, sino bueno, pensar por qué este museo surge acá, porque este es el punto donde se encuentran la vía del ferrocarril que están al costado, las usinas eléctricas, los elevadores los elevadores Chapa que estaban ahí nomás, a 100 metros del castillo. Y entonces de pronto me encontré, digo, bueno, estoy haciendo con el castillo, en mi ciudad, a 7 kilómetros de mi casa, estoy haciendo lo mismo lo mismo entre comillas, ¿no? Pero muy parecido, o sea, el planteo, el concepto de las digresiones de Tácito. El libro que recién mostrábamos era como disparador, los mitos griegos de Graves. Ahora traje uno que sepamos todos, Hobsbawm, que es un punto de partida. Esto es historia del siglo XX. Ahora, a veces se habla de historia universal. Y siempre, alguna vez se dijo que un punto de vista es la vista de un punto, y para que haya una historia universal alguien tiene que estar mirándola desde todos los puntos de vista posibles, con lo cual no se puede, es decir, toda historia está mirada desde una perspectiva, ¿no? Ya lo afirmé, la verdad lo que yo te iba a preguntar era, ¿hay historia universal? No, absolutamente. La historia universal fue un concepto, una perspectiva teórica de siglo XIX, principio del siglo XX, en la cual era posible pensar, porque para pensar en una historia universal habría que pensar, no sé, como
un espíritu común a todo, claro. Y pensar además que hay como una cuestión teleológica, o sea, como que toda la historia de la humanidad va hacia un determinado destino, hacia un determinado fin, que bueno, creo que no es así en absoluto. Seguimos conversando con Ana Miravalles. Traje ahora un periodista que devino historiador, que es Paco Ignacio Taibo II, autor de una de las biografías que más traducciones tiene de Che Guevara. ¿Por qué lo traje? Él empezó como novelista, de novela negra, después empezó haciendo historia, algunos documentales ha hecho, lo pueden consultar en Netflix. Un personaje, bueno, además de, ahora es el director del Fondo de Cultura Económica, y está también estuvo en la Brigada para Leer en Libertad durante muchos años, que es una brigada que regala libros, organiza bibliotecas populares en México, que es un país muy grande y muy... Bueno, ¿por qué lo traigo? Porque él dice, cuestionando la academia en general, no hace falta para ser riguroso escribir mal. Él plantea que tiene que ser ágil y que la gente tiene que entender, más allá de que, por supuesto, cada disciplina tendría sus hipótesis de... quiero decir, la excusa que se suele decir es que como las tesis, los documentos, los papers van a un lugar, tienen que tener una determinada estructura para que pueda buscarse. Bueno, eso no implica que se deba escribir mal, o sea, para que no se entienda. Ayer hablábamos con un periodista, Joaquín Baridón, de los fallos judiciales, ¿no? Que parece que están trabajando para que no se entiendan. A veces uno ve que empiezan con el marco teórico, y son 25 páginas para el marco teórico, y qué sé yo, hasta que tal vez hay dos datos, no hablo de nadie en particular, ni hablo de un sistema, ¿no? Que está pensado de determinada forma. Así que la pregunta es, ¿qué relación encontrás entre el rigor y, es decir, necesariamente lo académico tiene que ser ilegible, extraño para el ciudadano a pie? En principio no. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, es que es verdad también que tanto los papers, las tesis doctorales o las tesis de posgrado que se hacen, muchas veces la función que cumplen en realidad es legitimar la participación de una persona dentro de un campo profesional o de un campo que, bueno, y para poder obtener esa legitimación y que se pertenece a ese campo y no a cualquier otro, es necesaria la utilización de una jerga y de un modo de expresarse determinado, que a veces no debería ser oscuro, pero sí utiliza muchas veces palabras, vamos a decirlo en criollo, así como infantil, de una manera, palabras difíciles. Sí, sí. Pero esas mismas personas muchas veces también cuando deciden publicar sus tesis, claro, hacen todo un laburo para que bueno, a veces sea... a veces lo hacen y a veces no. Bueno, sí. Y entonces ahí está el tema, justamente, ¿no? Que existe como ese temor de que yo no creo, o por lo menos una persona que ejerce o es historiador, no necesariamente, o si lo hace, ya está haciendo literatura, así en el sentido de contar un cuento o hacer una novela histórica. Pero si está escribiendo un libro de historia preciso, la redacción y la lectura tiene que ser absolutamente fluida. Si uno, qué sé yo, pienso, ¿no? Uno mismo lo tendría que leer en voz alta, a veces se entiende esto, es algo que ver la puntuación. No, pienso por ahí para seguir lo académico, de Perín Dongui. Es un tipo muy interesante. Ahora hay que hacer un curso de concentración porque tiene subordinada tras subordinada tras subordinada, y tal vez se podía reescribir eso de una manera más... Bueno, ¿no? Pero es el estilo al Perín Dongui. Y de todas maneras, a pesar de por ahí la dificultad que puede implicar acceder a ese tipo de textos, si uno le toma el respiro, puede ser interesante o placentero. Lógicamente no es para leerlo antes de irse a la cama. Últimos minutos con Ana Miravalles aquí en FM de la Calle. Bueno, te pido dos cortitas, ya que estamos. Traje, 3 libros de Bahía para poner de ejemplo, de cosas, por ejemplo, de Graciela Hernández Cruces, creo que es del 2003 o por ahí, que ayuda a comprender, se ve que no limpié la biblioteca, que ayuda a comprender cosas muy concretas después del 2001, vinculadas a religiones, situación económica, etcétera. Mi profesora de historia, Marta Vago, junto con
Clelia López de Pagani hicieron Historia de la Cooperativa Obrera, por ejemplo. Gran profe, Marta. La recuerdo con muchísimo cariño. Yo también recuerdo que llegaba primero el perfume del cigarrillo con el café y después ella, y era una ternura realmente muy apasionada. Saavedra qué sé yo, y se ponía transmitió creo que la pasión. Acá, por ejemplo... Bueno, dicen que eso es lo que dijo Borges, ¿no? Que no hace falta, que cuando uno enseña literatura, o bueno, en nuestro caso historia, lo que le está enseñando a las personas que te están escuchando, que están participando de tu clase, en el fondo, concretamente es la pasión, el amor por esa cuestión. Lo que está... Unión de Jerárquicos Petroquímicos, un libro muy reciente, 2011-2021, es historia también reciente, y el de la historia del Satsai. ¿Por qué traje estos libros? Porque dan cuenta de esta actividad de laburo de historia reciente, de cómo a veces una propia organización tiene conciencia de sí misma y dice, vamos a hacer nuestro libro. Te iba a traer el de la Unión de Músicos y Música del Sur, pero no tenía, otro día te lo... Bueno, y es importante que para ese tipo de trabajos, bueno, el hecho de convocar a un historiador, historiadora o alguien que trabaja así de una manera rigurosa en el sentido de, bueno, de hacer el trabajo básico, ¿no? Que es tomar la historia, contrastar las fuentes, armar un argumento para que el libro o el trabajo resultado tenga un sentido para quienes lo van a leer. De hecho, hace un tiempo, hay experiencias positivas en este sentido. Hace un tiempo nos contactaron de una salina en la zona de Villarino, bueno, y contactaron y contrataron a un archivista para ordenar el archivo de la empresa, y bueno, estaban buscando un historiador profesional. Bueno, para muchas escribir, veces se tira directamente. Bueno, eso más allá. O por ahí se confía la tarea a personas que por ahí hacen esto que decíamos hoy, hacen un par de entrevistas y cuentan como un cuentito, o quedan atados a los clichés sobre los que siempre se ha trabajado en algunos temas, ¿no? Entonces, me parece muy valioso el hecho de que... Pero bueno, implica por parte de las personas que nos dedicamos a la historia, poner las barbas en remojo con respecto al estilo con el que se escribe, la forma como se comunica, los argumentos que estar bien construidos, bien transmitidos, ¿no? Que bueno. Últimos minutos, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Había traído uno de Horowitz para hablar de miradas críticas de la historia argentina, pero ya no tenemos tiempo. Quiero decirte dos cosas. Una me parece muy atractivo de toda esta conversación que después de muchos años de ejercicio, no solo en la universidad, sino en estos últimos 20, transmitís una pasión sin barreras respecto de la actividad. Sin barreras quiero decir no mediada por alguna teatralidad o algo armado, sino que hemos estado hablando una hora de cuestiones de historia. Te has intentado sintetizar por momentos porque seguirías hablando y hablando, y lo cual me parece maravilloso porque quiere decir que todavía se puede ejercer ciertas profesiones, aún en contextos desfavorables, con pasión, esto es una primera cosa. Y la segunda es que no hemos hablado, pero no fue porque se me pasó el tiempo, sino porque así lo pensaba, de tu tarea actual en el Archivo y Museo Histórico, que hace pocos meses que estás, y lo dejé para el final. ¿Lo dejé para el final para qué? Para que pase un poco más de tiempo y otro día nos encontramos y hablamos de eso, pero sí, si querés cerrar algún minuto con respecto a qué te vas encontrando, qué es esta tarea. Imagino que todavía estás ahí. Es un museo que fue bollando, estuvo ahí en el teatro, ¿no? Originalmente fue cuando se fundó, cuando se abrió el teatro, el museo, empezó a funcionar en el año 1951, era la época del intendente Areco, empezó a funcionar en el subsuelo del Teatro Municipal y estuvo allí hasta 1994. Sí, después andaba por abajo de la Muni, ¿no? En el subsuelo. Era el Museo de Bellas Artes que estaba abajo de la municipalidad. La mudanza fue de ahí del subsuelo del teatro a el edificio del Hotel de Inmigrantes. Claro. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, hace 2 meses que comencé. Claro. En el mes de febrero, y bueno, nos planteamos varias tareas simultáneas. Bueno, por un lado, reordenar y
acondicionar el archivo histórico de la ciudad para que esté disponible para la consulta. Es algo que hace muchos años que no sucedía. Sí. Y bueno, esperamos ya muy pronto poder... no era algo cercano a la comunidad, era una especie de enigma que estaba ahí, sí. Entonces, bueno, estamos a toda marcha inventariando, catalogando, identificando, armando la biblioteca, que bueno, hemos encontrado una biblioteca increíble, así, muy rica en muchos aspectos. Y por otro lado, tenemos el proyecto de hacer en las salas de muestra del museo 2 muestras. Una es el Museo del Museo, que es, bueno, replantear un poco a través de qué dispositivos y a través de qué objetos el propio Museo Histórico fue dando cuenta de la historia de la ciudad, qué objetos son los que la gente en la ciudad ha considerado dignos de estar en un museo y por lo tanto los han donado. Hablamos así, por ejemplo, de, no sé, el primitivo museo con sus piedras, restos así de materiales aborígenes, armas, hasta colecciones de muñecos, de gatitos o de muebles o de vajilla preciosa. Y la otra muestra se llama Atando Cabos, porque retomando ese texto de Bradbury, no va a ser una muestra planteada con un criterio cronológico, sino tomando distintos aspectos de la historia de la ciudad. Nosotros lo llamamos como nudos, ¿no? Porque con esto de atar cabos, pensamos en esto del ovillo, la madeja, el matete. En cada uno de ellos, son 7, se puede recorrer los 200 años de la historia de la ciudad como institución, y a la vez se pueden establecer relaciones, vínculos, atar cabos entre estos distintos, estas islas o matetes o madejas, como los queramos llamar. Y a la vez, bueno, tenemos el deseo de que todo esto esté abierto a la comunidad, que el museo vuelva a ser un espacio de participación para que, bueno, puedan realizarse allí actividades académicas, artísticas, comunitarias. Así que, bueno, estamos trabajando en estos meses para que todo eso sea posible, ¿no? En unos meses, si querés, hablamos específicamente. Encantada. Ya de Quiero destacar que todo este trabajo, que en 2 meses hemos hecho un trabajo increíble, lo digo en plural, no lo digo por mí, sino digo aparte por el excelente equipo y grupo de trabajo que encontré en el museo, y bueno, creo que va a salir muy bien gracias a esa fuerza y esa pasión que compartimos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Astor, por la invitación. Ana Miravalles, Atando Cabos en FM de la Calle.